Sea Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Nuevamente les saluda el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Sea la paz del Señor para todos nuestros queridos hermanos y hermanas, aún amigos que se están conectando a esta transmisión de enseñanza, donde también estamos clamando, orando y adorando el nombre de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Saludamos entonces a nuestros hermanos, a Juan Carlos Bordón, sea la paz del Señor, querido hermano, nuestra hermana María Fernández, a todas sus familias también, nuestra hermana Emilia Rolón, mi amada esposa Cristina María, que el Señor le bendiga muy ricamente. Agradecemos entonces los saludos, las oraciones de los hermanos a favor de nuestras vidas, del ministerio, así como nosotros también lo estamos haciendo por cada uno de ustedes, aún por las naciones del mundo. Muchas gracias, sea la paz del Señor para todos los hermanos. Y acá estamos nuevamente con el deseo de estar en la presencia del Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos de pruebas, son tiempos de tribulación, pero también son tiempos de mucha gloria, donde vamos a experimentar el poder del Señor, vamos a experimentar la provisión del Señor, el sustento del Señor. Comparto brevemente, son temas que a lo largo de mis años he compartido, ¿no? El tema de la venida del Señor, más en estos días, orando al Eterno, al Todopoderoso, y les comparto algo que el Señor me ministraba, que el Señor tiene un anhelo muy grande de venir por su pueblo. Amén. Saludos a nuestro hermano Abraham Melgarejo, la paz del Señor para cada uno de ellos. Gracias, queridos hermanos, por la fuerza, las bendiciones que nos envían. Quisiera pedir oración también por la hermana Julia, mi suegra, que está en Buenos Aires, viene atravesando ya hace varios meses momentos difíciles en la salud, pero el Señor le está sosteniendo. Entonces, si pueden tener a la hermana Julia Cabello en oración, gloria al Señor, se lo vamos a agradecer. Y como le decía, el Señor me ministraba en un momento muy lindo que tuve de comunión con Él, cuánto Él ya anhela estar con su novia, con su pueblo, lo cual esto no hace falta la pena que se lo explique demasiado bien, sobre todo a los que tenemos tiempo. Esto implica que el Señor ya está viniendo por nosotros, han de cumplirse algunas cosas más. Qué bueno que nosotros podamos tener el mismo anhelo que yo pude percibir en oración que el Señor tiene en cuanto al deseo de estar con nosotros. Saludos a nuestra hermana Nancy Campuzano y a toda su familia. Nuestro hermano Delgado Antonio también, sea el Shalom, la paz del Señor para cada uno de ustedes. Nos vamos a entregar entonces un instante a la oración y el tema de hoy, separados de Yeshua, nada podemos hacer. Ya estuvimos estudiando, es un poco una continuidad. Por ahora el Señor viene dando estos temas, creo que en algún momento estaremos hablando de la marca, es algo que me inquieta, pero todavía seguimos con estos temas que también el Señor está colocando en el corazón, y hemos visto que desconectados del Señor, obviamente nos conectamos al mundo de las tinieblas, y todo eso es un horror, todo eso va a traer muchísima ruina al ser humano y al mundo. Qué bueno es entender que no nos podemos separar para nada en ningún momento de la presencia del Señor. Padre, bendice a tu pueblo. Bendecimos este momento precioso en tu presencia. En el nombre de Yeshua, Padre de la gloria, nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos nuevamente, Señor, que tú perdones, Señor, nuestras transgresiones, como veníamos enseñando. Y qué bueno, hermanos, tener una vida de arrepentimiento, si bien no siempre tenemos que arrepentirnos. No es lo correcto arrepentirnos siempre de lo mismo, pero debemos tener esa actitud de humillación delante de la presencia del Señor. Ya hemos estudiado, vamos camino a la perfección, Padre, y entonces en este caminar hacia la perfección hasta que tú nos recibas en gloria, Señor, nos vamos arrepintiendo, Señor, de todo aquello que, Señor, estamos teniendo luz por medio también de tu palabra, Señor, que nos ilumina, Señor, por medio de que nos vemos en el espejo de tu palabra, vamos viendo cosas que están desordenadas, Señor, cosas que hemos hecho consciente o inconscientemente. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, Señor, y te pedimos, Señor, que a través de este arrepentimiento tú reprendas también de nuestras vidas y de nuestros hogares
todo espíritu inmundo, maligno que entró a causa de nuestra desobediencia, en el nombre de Yeshua lo echamos fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras vidas. No pueden tocar más ni nuestro espíritu, ni nuestra alma, ni nuestro cuerpo. Lo echamos fuera de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, con la autoridad que tenemos ahora en Yeshua el Mesías, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre. Señor, allana los caminos, allana las comunicaciones, Señor, que hoy tu palabra traiga salvación, traiga liberación, traiga restauración, traiga sanidad del alma, sanidad física, Señor, traiga tu hermosa prosperidad, Señor, del alma, en el nombre de Yeshua, y tu prosperidad material también, en el nombre de Yeshua, Padre, en el nombre de Yeshua, y sobre todo, Señor, tú nos estés preparando para que podamos ser esa novia gloriosa, Señor, esa novia santa, sin mancha y sin arruga, que tú vienes a buscar en breve, Señor. Como hemos leído en estos días, el que conoce al Señor se purifica, porque sabe que el Eterno es un Dios 3 veces santo, porque sabemos por la palabra que sin santidad nadie puede ver al Señor, nadie puede casarse con el Señor. En el nombre de Yeshua, porque nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre del cielo, te pedimos, Señor, tu liberación, Padre. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta entrega de tu palabra que estaremos haciendo en este momento, Señor. Recibe tú toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendecimos Argentina, Señor, bendecimos el Uruguay, Señor, Paraguay, Señor, bendecimos, Señor, las naciones del mundo, Padre, y tú reprendas todo engaño, toda mentira, Señor, que se está lanzando sobre el mundo, Señor, desde hace un tiempo. Sean avergonzados los enemigos de nuestra alma, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre, y tú nos estés sacando con tu diestra de poder, de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. En el nombre de Yeshua, Padre, nos estamos alineando contigo, Señor. Nos estamos alineando con tu palabra, Señor, para poder, Señor, tener toda la autoridad y toda la bendición, Señor, que tú, Señor, desde el principio has querido derramar sobre nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, Padre, unge mi vida para compartir esta palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos inteligencia espiritual y danos el temor, la reverencia y el poder para poner tu palabra por obra. En el nombre de Yeshua, Padre, decimos amén y amén todos los hermanos. Aleluya. Una vez más saludamos entonces a nuestros queridos hermanos. Sea el shalom para nuestro hermano Bernardino Sayas. Muchas bendiciones, querido hermano, para usted y su familia. Nuestra hermana Mariana Sánchez también, que el Eterno le bendiga muy ricamente. Bien, hermanos, separados de Yeshua nada podemos hacer, o pudiéramos estar también parafraseando un poco esto, porque obviamente que el ser humano sigue haciendo muchas cosas, como lo veníamos estudiando en las 3 clases anteriores. Lo que se refiere a esta expresión es que separado de Yeshua, pudiéramos parafrasear, nada bueno podemos hacer. Sin la gracia del Señor, sin el poder del Señor, sin la sabiduría del Señor, nada bueno podemos hacer en este mundo. Obviamente que el ser humano hace muchas cosas, pero hace muchas cosas muy malas, ¿verdad? Justamente ¿por qué? Porque nos hemos separado de la gracia del Señor. Estuvimos hablando mucho de Adán y Eva, y ahí tenemos un ejemplo muy contundente. Cuando Adán y Eva se separaron por medio de la desobediencia, y podemos decir que por medio de la desobediencia despreciaron la gracia del Señor, ya no pudieron estar alineados con el Eterno, ya no pudieron estar realmente haciendo lo que al Padre Celestial le agradaba, y que ellos venían haciendo por muy poco tiempo, lastimosamente. Entonces, hermano, el mismo principio es para nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: bástate mi gracia, porque sin la gracia del Señor nadie puede vivir la ley. Sin la gracia del Señor nadie puede hacer la voluntad del Todopoderoso. Por eso es muy importante
que recibamos toda la gracia. En algún momento tenemos que profundizar mucho más el tabernáculo. Hemos hablado de las columnas del tabernáculo, 60 columnas que rodeaban todo el tabernáculo de reunión. ¿Y por qué le estoy mostrando este dibujo? Porque cada columna tiene 5 codos de alto, tiene 5 codos, está a 5 codos de ancho cada una de la otra. Todo ese perímetro representa la gracia del Señor. O sea, todo lo que hay allí adentro, el altar, la fuente de bronce, el candelabro, la mesa del pan, el altar del incienso, el arca del pacto, la Torá, la ley, la vara, el maná, toda esa simbología tan grande, tan profunda, que era una sombra de lo que hoy tenemos en Yeshua dentro de nuestros corazones, está amparada o está dentro de esas 60 columnas que levantaban las cortinas de lino fino. El número 5 lo vemos en la estructura del tabernáculo, está en el nombre sagrado del Eterno, lo que conocemos como Yahweh, se repite 2 veces. El número 5, el número de la gracia, lo encontramos en el altar del holocausto, también era de 5 por 5. Encontramos también en el altar del incienso la gracia, porque había 5 especias que había que machacar para poder realizar el incienso. Encontramos los 5 libros escritos por Moisés dentro del arca del pacto. Todo esto nos habla de la gracia del Señor. Cuando nos separamos de la gracia del Señor, comenzamos a caer. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza que nosotros podemos sostener la vida espiritual que propone la palabra del Señor, o que propone la ley. La ley no es mala, como ya hemos enseñado. Pablo dice en Romanos 7 que la ley es espiritual, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. Entonces, hermanos, por eso somos justificados. Nos tenemos que arrepentir para que la gracia del Señor vuelva a nuestras vidas. La gracia del Señor nos llene por completo, el Espíritu Santo poderoso prometido a su pueblo. Y entonces, en esa unión con el Eterno, con el Padre, a través de Yeshua y a través de su Espíritu, nosotros vamos a poder vivir en el poder del Señor una palabra poderosa. No se puede vivir una palabra tan espiritual, tan perfecta, obviamente, tan poderosa, sin tener también esa gracia poderosa sobre nuestras vidas. Uno de los términos en el libro Strong 914 es la palabra badal, con B larga, badal, que nos habla de separarnos, que nos habla de apartarnos. Nos habla también esta palabra, aparte de separarnos, tiene que ver con crear una diferencia, hay una distinción. O sea, cuando yo me separo del Eterno, le estoy dando a entender a Él que yo me quiero distinguir de otra manera, que no quiero ser como Él, que no quiero vivir unido a Él, a pesar de que la Escritura nos dice que deberíamos ser uno con el Señor en nosotros y nosotros en Él. Entonces la separación trae una división y la división trae una distinción. Y esa distinción hoy la vemos en el mundo entre aquellos que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y muchos son hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque se han separado voluntariamente, porque el Señor no obliga a nadie. Esto ya lo hemos enseñado. Tenemos obviamente libre albedrío. Y si alguien decide separarse de la presencia del Señor, lo puede hacer, aunque no es obviamente lo más aconsejable. Y creo que todos hemos pasado por alguna experiencia de separarnos, obviamente, de la presencia del Señor y no nos ha ido nada bien. Obviamente, separado del Señor, perdemos la cobertura, perdemos la bendición. Y en esa transgresión, como veníamos enseñando en las clases pasadas, entra el enemigo. Y el enemigo, aunque entra muy sutil y aunque tiene en algún momento un cierto carisma para convencernos de que su camino es el mejor, aunque no lo es, obviamente, él penetra en nuestras vidas y posteriormente ese carisma del enemigo se termina y entonces el enemigo comienza a hacer su obra destructiva. También tenemos la palabra kará, libro de Strong 7167, ya vamos a ir a la escritura, que nos habla de rasgar, nos habla de apartarnos, de cortarnos, habla también de ser llevado cautivo. Cuando uno se independiza, como hizo Adán y Eva, y como hizo toda la humanidad, somos llevados cautivos
por el enemigo cautiva nuestra mente, nuestro corazón, y también esta palabra cará significa cortar, desgarrar, despedazar. El enemigo, cuando nosotros nos separamos del Eterno, comienza, vuelvo a repetir, a hacer ese trabajo donde comienza a despedazar nuestra alma y comienza a despedazar nuestra relación que tuvimos en algún momento con el Todopoderoso. Vamos a ver en Juan capítulo 15, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 3 al versículo 6, en el Evangelio de Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 3, vamos a leer un poquito más del contexto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Este es un texto magnífico, maravilloso, que siempre vale la pena refrescarlo en nuestra mente. Y este texto nos habla obviamente de la importancia de estudiar la palabra, de meditar en la palabra del Señor. La palabra del Eterno tiene un valor único que no lo tiene cualquier otro libro. Obviamente la palabra del Señor puede limpiar tu espíritu, puede limpiar tu alma, puede limpiar tu cuerpo, puede limpiar tu mente. Dice, verso 4, permaneced en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Esto es muy importante, hermano, por eso estaba hablando de Adán. Cuando Adán se separó ya no pudo llevar fruto de obediencia, ya no pudo llevar fruto de santidad. Acá les declaro algo muy importante, porque por ahí el enemigo lo tiene engañado, y estoy hablando de algunos creyentes que aman al Señor, no sé si totalmente, pero aman al Señor, y no se están percatando de que hay algunas situaciones en su vida que no tienen nada que ver con el Señor, sino que hay áreas, como decíamos la clase pasada, que están bajo el control del enemigo. Nosotros no podemos llevar el evangelio poderoso de nuestro Señor, la revelación del Señor, con nuestra propia fuerza. Lo voy a repetir muchas veces en esta hermosa noche. Por eso es menester, es necesario que usted y yo entremos al cuarto secreto día tras día. Es menester que durante el día podamos buscar, en medio de las actividades que nosotros tenemos, podamos buscar profundamente al Señor. Porque bien lo declara la Escritura, no es con nuestra fuerza, sino con el Santo Espíritu del Señor que nosotros podemos hacer la voluntad del Padre y podemos permanecer en Él. Por eso dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Esta palabra se repite muchísimo también, permanecer. Es una decisión que nosotros debemos tomar minuto tras minuto y segundo tras segundo. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, Juan 15:5, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto. Creo que la palabra nos va hablando por sí misma. No estoy con la intención, no me malinterprete, de lastimar a nadie. Este es un ministerio de exhortación y somos llamados obviamente a predicar la verdad. Vuelvo a repetir, siempre pongo el vaso de agua. Acá ustedes ven que está por la mitad, no está completamente lleno. Bueno, la situación de muchos de nosotros es como la de este vaso de agua. Tenemos al Señor en parte, y lo tenemos en parte porque así lo hemos decidido. Es más, yo creo que algunos tienen mucho menos todavía de la presencia del Señor. Y acá dice que no podemos llevar mucho fruto. Como dice Gálatas 5, estamos hablando del fruto del amor, de la paciencia, de la mansedumbre, el fruto de la santidad, de la justicia. Estamos hablando de dejar el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, la brujería, la hechicería, la idolatría, el amor al dinero, las riñas, las peleas, etc. Entonces, hermano, cada uno de nosotros podemos chequearnos con esta palabra. Si no estamos logrando todo esto, permítame decirle que entonces esto significa que esa persona no está permaneciendo permanentemente en el Señor, o hay muchas áreas de su vida, hay un gran porcentaje de su vida que no está permaneciendo en el Señor. Yeshua declaró, el árbol se conoce por los frutos. Usted puede ir a la iglesia, puede ser muy fiel, puede congregarse, puede no faltar a ninguna reunión, congregarse permanentemente, estar en la asamblea de los santos, pero la Escritura declara que el árbol se conoce por los frutos. Hay muchas personas que acuden a la casa del Señor, pero eso no es ninguna evidencia
de que hay transformación verdadera. La evidencia lo va a mostrar, obviamente, los frutos que nosotros estemos manifestando. Y acá viene el texto en el cual se basa esta predicación, ¿verdad? Porque separados de mí nada pueden hacer. Vamos a parafrasear. Separados del Señor no podemos amar, no podemos ser fieles en el matrimonio. Si usted cree que va a ser fiel en el matrimonio no teniendo a Yeshua, evidentemente sí, habrá algunas personas que lo habrán podido cumplir, pero hoy en día estamos viendo que una gran inmensidad, miles y millones de personas más, en un tiempo donde estamos viendo un tiempo de tanta actividad demoníaca, muchas personas no están pudiendo cumplir con la fidelidad en el matrimonio. Tal vez algunos no cayeron en eso, pero cayeron en otras cosas. La única manera de poder realmente caminar en una fidelidad total, de acuerdo a las Escrituras, es uniéndome al poder del Señor, uniéndome al Espíritu Santo, el Espíritu Santo en mí, uniéndome al poder de la palabra del Señor, como recién hemos leído. Verso 6, el que en mí no permanece, y acá estamos viendo las consecuencias. El que se separa del Señor, el que no permanece en el Señor, el que no permanece en su palabra y en su presencia, acá vemos, tarde o temprano llegará entonces la condenación, será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es una comparación, una simbología del infierno. Pudiéramos decir entonces que el infierno en sus diferentes niveles va a estar lleno de personas que voluntariamente y conscientemente decidieron separarse del Eterno, separarse de los mandamientos del Señor. Y cuando digo separarse, estoy hablando de entenderlos también como a cada uno se le da la gana de entenderlos, muchas veces en la carne. Por eso la palabra cará, 7167 de Strong, cuando uno se separa, su alma va a ser desgarrada. Va a ser despedazada, ¿verdad? También esta palabra cará significa, no lo dije, significa ser quitado de la presencia del Señor. Se va a romper esa comunión con el Señor y nuestra alma se va a rasgar lastimosamente. En vez de ser un alma sana, en vez de ser un alma verdaderamente noble, va a ser un alma enferma que va a tener muchísimos problemas, porque eso es lo que viene cuando nos separamos de la presencia del Señor. Nos vamos de ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 20. Deuteronomio 28, 20. Claro que el enemigo obviamente es el engañador. Él dice, bueno, me separé del Eterno, así como la serpiente le hablará a Eva, qué bendición, ¿no? Algunos dirán, que bueno, ya me separé de Dios, Dios no dirige más mi vida, no dirige mi hogar, no dirige mi economía, ya estaba cansado de Dios, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando nos separamos del Señor, comienzan muy serios problemas. Saludamos a nuestra querida hermana Karina, que se está conectando en esta hora en Uruguay. Dios bendiga al Uruguay grandemente. El Eterno bendiga a este pueblo que también aprendí a amar. Deuteronomio 28, 20 dice entonces, y el Eterno enviará contra ti la maldición. En algún momento, hace ya un par de años, hablamos de todo esto, pero volvemos a recordar algunas cosas interesantes, ¿no? La maldición no viene sin causa. Por eso estuve 3 reuniones o 3 clases anteriores con ustedes hablando de la importancia de dejar de transgredir, de dejar de desobedecer al Señor, porque eso va a traer obviamente la maldición sobre nuestras vidas. Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres. Deuteronomio 28, 20, está terminando un poco el libro de Deuteronomio y el Eterno está dando los últimos consejos al pueblo de Israel antes de que Moisés partiera ya también a la presencia del Eterno. Dice, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras. Y marque lo que viene ahí, Deuteronomio 28, 20 al final, por las cuales me habrás dejado. Vamos a repasar posteriormente, más adelante, lo que dice también en el Brit Hadashah, el pacto renovado, a la congregación de Éfeso. Tengo contra ti
que ya no me amas como al principio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo podemos conectar con esto que estamos leyendo en Deuteronomio 28:20. Dice entonces que vendrá esa maldición porque le hemos dejado al Señor. El pueblo de Israel, si dejaba al Eterno y adoraba a otros dioses extraños, iban a ser castigados, una maldición grande iba a caer sobre sus vidas. ¿Cómo tomamos esta palabra para nosotros, mi hermano? El gran mandamiento. ¿Cuántos conocen el gran mandamiento? Solamente con entender esto ya tenemos tanta luz. El gran mandamiento, mi querido hermano, quiero llevarlo a pensar nuevamente en esto, es amar al Eterno, a Yeshua, nuestro Señor y Salvador, con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y aún con todos nuestros bienes. Yo no lo conozco, simplemente le estoy diciendo esto para que nos miremos. ¿Qué grado de amor usted tiene realmente por el Señor? ¿Le ama o no le ama? Porque también si le ama tibiamente, como dice la Escritura, los tibios serán vomitados. El Señor no quiere casarse con un pueblo, con una novia tibia. El Señor quiere una novia verdadera, una novia genuina, una novia que se santifica, una novia que le anhela verdaderamente de todo corazón. Deuteronomio 28:21, y el Señor traerá sobre ti mortandad. Esto ha pasado a lo largo de todas las generaciones y ahora lo estamos viendo también, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. No, alguno leerá estos escritos y dirá, no, bueno, qué fuerte, qué clase de Dios es este que está hablando este tipo de cosas. Mi hermano, el Eterno nos ama, pero así también como nos ama, está dispuesto a castigarnos severamente y justamente de acuerdo a la inclinación de nuestro corazón. El Eterno nos castigará. Si nos inclinamos hacia el mal y no nos arrepentimos, sufriremos las consecuencias. Y usted puede leer todo el Deuteronomio 28, que realmente se habla de muchas cosas. Vemos un versículo más. El Eterno te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, sequía, calamidad repentina, añublo, te perseguirán hasta que perezcas, etcétera, etcétera, etcétera. El libro de Deuteronomio es un libro muy interesante, sobre todo el capítulo 28. Poco se quiere leer porque, bueno, algunos no quieren ser confrontados con esta palabra, pero habla Deuteronomio 28 de las bendiciones que vienen por la obediencia y también las consecuencias que vienen por la desobediencia. Nos vamos ahí nomás a Deuteronomio capítulo 29, versículo 25. Deuteronomio capítulo 29, verso 25. Por eso las naciones del mundo no la están pasando bien, porque se han olvidado del Señor. Es más, muchos en esta situación que estamos viviendo ni siquiera todavía se siguen acordando de nuestro amado Señor y Salvador y Yeshua. Entonces el Señor tiene que trabajar duramente para quebrar muchos corazones que tristemente son extremadamente duros. Deuteronomio 29:25, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Yahweh. Cuando hablamos de pacto, hablamos de sus ordenanzas, hablamos de sus mandamientos, hablamos de sus estatutos. Yeshua mismo dijo, si me amáis, deben guardar los mandamientos. No es un amor simplemente fantasioso. El amor es un amor en hecho y en verdad, por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, mire lo que dice acá Deuteronomio 29:27, se encendió la ira de Yahweh contra esta tierra. Está hablando acá, en este caso, del pueblo de Israel. Decíamos en las últimas reuniones que las 7 copas de la ira justamente se van a derramar al final de estos tiempos, al final del 6º día. Justamente, ¿por qué? Porque le hemos provocado al Señor, porque nos hemos separado del Señor, porque hemos tomado nuestras propias decisiones, porque tenemos nuestras propias evaluaciones, porque nos creemos muy inteligentes, porque hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol de la muerte, es el árbol, ya lo hemos mencionado, que nos habla de
separarnos del Señor, de seguir nuestro camino por nuestra propia cuenta. Eso lo vemos todos los días dentro de nuestra familia, muchas veces lastimosamente, dentro de las congregaciones, dentro de los gobiernos, dentro de las naciones del mundo. Entonces, mi hermano, la palabra se cumplirá. No espere otra cosa más que la ira del Señor, si no se arrepiente a tiempo. El Señor todavía nos está dando un cierto tiempo más para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Y dice entonces, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, que están en Deuteronomio 28. Deuteronomio 29, 28 dice, y el Eterno los desarraigó de su tierra con ira. Para esto deberíamos conocer la historia. El pueblo de Israel entró por medio de Josué a la tierra que fluye leche y miel, pero posteriormente fueron desarraigados en gran parte con la invasión de los asirios, el reino del norte, las 10 tribus, primeramente, en el año 721 antes del Mesías. Después fueron desarraigados del sur, en el año 586 por Babilonia. 70 años después regresó un pequeño grupo que nunca pudo ser completamente independiente, sino que siempre hubo imperios que gobernaron sobre la tierra de Israel y fueron desarraigados por segunda vez con la invasión del imperio romano en el año 70 después del Mesías Yeshua. Y han regresado hace 72 años y aún Israel todavía, conforme a las Escrituras, va a pasar momentos de gran angustia. A través de esos momentos de angustia, el Eterno, el Mesías Yeshua, se va a revelar a sus vidas, como ya lo está empezando a hacer, según tenemos entendido. Dentro de la comunidad israelita ya hay muchos que están creyendo en Yeshua como el Mesías. Dice el verso 28, y el Señor los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Todo esto, ¿por qué, mi hermano? Las consecuencias estamos viendo por separarse del Eterno. Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, mas las reveladas son para nosotros. Hay cosas que nosotros desconocemos, no lo podemos saber todo, pero en este libro se nos está enseñando que hay algo que sí el Señor nos está revelando. ¿Y qué es lo que nos está revelando? Las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Obviamente el Señor no te va a juzgar ahora en algo que no sabes, pero en la medida que nosotros vamos sabiendo tenemos que poner por obra, como dice la carta de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y creo que por eso es que el Señor está tan indignado, no solamente con el mundo, sino con las congregaciones, sino con los mismos siervos del Señor que se han enfriado, se han entibiado, han caído en la apostasía, porque hay muchas cosas que sabemos, pero no las estamos practicando, no las estamos llevando a la práctica aún con el pueblo del Señor, porque muchas veces hay gente que se amedrenta, tiene miedo, tiene ciertos prejuicios. Nosotros como siervos del Señor tenemos que estar del lado de la verdad. Tenemos que estar siempre bien unidos al Señor para poder ser realmente un canal de bendición. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las cosas que el Señor nos revela en su palabra no es para un tiempo. Por eso la ley no fue solamente para un tiempo, desde el principio hasta el final, ¿verdad? Todo eso nosotros lo tenemos que guardar porque esa ley nos va a traer cosas muy buenas si nosotros las practicamos. Nos vamos de ahí al libro de Josué, capítulo 24, versículo 13. En el libro de Josué, capítulo 24, como bien sabemos, la vieja generación murió en el desierto. La generación nueva de 20 años para abajo, cuando salieron de Egipto, son los que entraron, y obviamente Josué y Caleb. Josué también acá en capítulo 24, él ya está a punto de partir, y le está dando, así como lo hizo Moisés, el consejo del Todopoderoso a la generación que iba a quedar en la tierra prometida, que iba a seguir conquistando. Lastimosamente, vamos a ver más adelante que esa generación que vino después de Josué
Lastimosamente también rápidamente se separaron de la ley del Señor, se separaron de los preceptos del Señor y otra vez cayeron en ruina. Creo que el mensaje es muy práctico, es muy sencillo de entender. Unidos al Señor hay bendición. Separados del Señor, obviamente comienzan a golpear las maldiciones. Claro que esas maldiciones el Señor las puede sacar de nuestras vidas en cuanto nosotros inmediatamente nos volvamos en obediencia a los principios del Señor. Josué 24:13 es un discurso final: y les di la tierra por la cual nada trabajaron y las ciudades que no edificaron. Fíjese la bendición del Señor, ¿no?, para el pueblo de Israel, que los introducía en una tierra donde había muchas cosas muy lindas que ellos ni siquiera habían plantado. Dice el verso 14: ahora pues, este es el consejo: temed a Yahweh y servidle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Eterno. Acá podemos encontrar algunas palabras muy importantes. Número 1, dice Josué 24:14, el temor, la reverencia. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. A ver, en esto quiero hacer una aclaración. Usted puede ser muy intelectual, usted puede tener una buena memoria, usted puede saber hebreo, griego, arameo, usted puede tener una gran memoria, puede tener una gran capacidad para entender teóricamente muchas cosas de la Biblia, lo cual no significa que usted todavía sea obediente. Y de hecho hemos visto a muchas personas en esa condición. Muchas personas que le recitan la Biblia, que saben mucho. Les agradó, no sé, leer la Biblia como un libro más, pero la Biblia no es un libro más, es la revelación del Señor, es la palabra del Eterno. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y la palabra del Señor no es para nosotros vanagloriarnos. La palabra del Señor, lo poco o mucho que vamos sabiendo en la medida que van pasando los años y vamos creciendo en el Señor, es para practicarla, es para ponerla por obra, porque en la obediencia a ese mandato está la bendición. Temed a Yahweh y servirle. Número 1, tenemos que tener reverencia. Yo no puedo servir al Eterno sin tener reverencia. Por eso el sumo sacerdote no podía entrar una vez al año al lugar santísimo sin haber hecho expiación por su pecado y los del pueblo, porque iba a caer muerto. Y no se podía servir en sí dentro del santuario de cualquier manera, porque iban a caer muertos los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces el primer consejo que el Señor nos dice es que nosotros tengamos temor para servirle a Él en integridad y en verdad. Luego está diciendo que quitemos, por el contrario, acá se nos está diciendo otra cosa, que nos separemos de los dioses del mundo. Tenemos que ser un pueblo santo, un pueblo kadosh, un pueblo apartado. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que yo me separe del Eterno. No le vamos a dar el gusto. Por el contrario, la orden del Señor por medio de Josué es que nosotros nos separáramos del mundo, de la corriente del mundo, del sistema del mundo. Como dice Juan, 1 Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. E Israel tenía que tener cuidado de esto, porque ellos iban a una tierra prometida, nueva, y evidentemente había muchos pueblos paganos alrededor de Israel, y lastimosamente ellos comenzaron a hacer alianza, comenzaron a casarse con mujeres idólatras, comenzaron a dar a sus hijos en yugo desigual, y todo eso trajo un juicio, un exterminio muy grande de parte del Dios de Israel. Versículo 15, y si mal les parece servir al Eterno, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y Josué toma una decisión, una determinación: yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras, Josué está diciendo: yo no me separo del Eterno. Nosotros tenemos que decir: yo no me separo de Yeshua, no importa lo que venga. No importa que nos vengan a amedrentar, no importa lo que los gobiernos bajo la unción del enemigo nos quieran imponer. Yo no me separo del Eterno.
Yo estoy unido acá en la tierra al Eterno y cuando me vaya físicamente a esta tierra me iré a la presencia del Eterno en el nombre de Yeshua. Eso es lo que está diciendo Josué. Una decisión firme. Ya basta de tener un corazón que claudica entre dos pensamientos. Es hora de afirmarnos definitivamente en el camino del Señor, en la presencia del Señor. Dice entonces el versículo 16, escuche con atención esto. Gloria al Señor. Dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Pero ya va a ver en breve que no cumplieron con esa palabra. A veces somos muy emocionales, ¿no? Uno de los problemas que particularmente yo vengo viendo en estos casi 33 años en el camino del Señor, es que la gente que conozco, una gran mayoría, son emocionales. No, nunca tal acontezca que me voy a separar del Señor, que voy a dejar el camino del Señor para servir a otros dioses o a otros demonios. Pero lo hicieron. Ya lo vamos a ver cuando termina el libro de Josué, comienza el libro de los jueces, y el libro de los jueces comienza hablando de la apostasía, del desvío, de la gran rebelión del pueblo de Israel, de la descendencia que siguió a Josué. No se mantuvieron firmes en aquel compromiso que en este momento le estaban diciendo a Josué, que ellos iban a seguir al Señor, pero no lo cumplieron. Versículo 17, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, le está recordando Josué, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor arrojó delante de nosotros a todos estos pueblos, etcétera, 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 está explicando Josué. Hermano, ¿cuántas cosas ha hecho el Señor y aún así nos hemos separado? ¿Cuántas cosas maravillosas el Señor obró en tu vida, en tu hogar? Pero qué memoria tan flaca, tan frágil tenemos que muchas veces nos volvemos a apartar del camino del Señor. ¿Y qué dice el verso 19 al 21? Entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Yahweh porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y miren lo que dice acá, no sufrirá, esto se puede traducir de la siguiente manera, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados, y podemos parafrasear ahí por siempre, no. Por eso comienza Josué diciendo, no se separen del Señor, vuelvan al temor del Señor, vuelvan a servirle con integridad, quiten los dioses ajenos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios celoso que no sufrirá, no soportará nuestras rebeliones por siempre. Verso 20, si dejan al Señor y sirven a otros dioses, Él se volverá y les hará mal y los consumirá después que les ha hecho bien. Cuidado, mi hermano, el hecho de que el Señor nos esté bendiciendo en este momento no significa que el Señor no sea capaz de disciplinar, de castigar nuestras vidas, si es que nosotros más adelante decidimos apartarnos de Él, lastimosamente sufriremos las consecuencias. Verso 21, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Yahweh serviremos. Bien, muy bien. Vamos al libro de Jueces capítulo 2, verso 11. Como dice un viejo refrán, ¿no? Que usted lo conoce muy bien. Las palabras muchas veces se las lleva el viento. ¿Cuánta gente, mi hermano, apartada del camino del Señor? Que ni siquiera están orando, que ni siquiera se están congregando, y otros, que vuelvo a repetir, que son un poco más hipócritas, que se siguen congregando, pero que siguen adelante con ciertas desobediencias. Jueces 2.11 está hablando de la apostasía de Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo. Esto es inmediatamente a Josué capítulo 24. ¿Se da cuenta, amigo hermano, cómo somos? Y tenemos que arrepentirnos de este doble ánimo. Tenemos que arrepentirnos de haberle mentido al Señor. Tenemos que arrepentirnos de haber hecho pacto, de habernos comprometido a seguirle a Él y obedecer toda su voluntad, hacer todo lo que Él nos pida. Y acá estamos viendo, inmediatamente en Jueces capítulo 2, verso 11, Israel, después que murió Josué, comenzó a hacer lo malo ante los ojos del Eterno y comenzaron a servir a los Baales. Verso 12 dice, dejaron
al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron literalmente tras otros dioses. Hoy hay muchos dioses, el amor al dinero, obviamente también hay idolatría, hay brujería, hay hechicería, amor al mundo. Hay muchos dioses hoy en día, el engaño, la mentira, la corrupción. Dice entonces los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. Entonces, hermano, mucho cuidado a nuestro alrededor, no hay un ambiente tan sano. Al norte, al sur, al este, al oeste, el vecino, el otro compañero. Esto no significa que tenemos que odiarlos, significa que tenemos que orar, que tenemos que clamar, aunque tenemos que ayunar por la salvación de las almas, pero, mi hermano, a nuestro alrededor hay mucho peligro. Hay muchos mensajeros de Satanás, hay muchas personas corrompidas, hay muchos hijos del diablo que van a querer desviarnos del camino de la verdad como lo hicieron con el pueblo de Israel, y muchas veces estos pueblos consiguieron ciertamente que el pueblo de Israel se desviara de los mandamientos del Señor. ¿Y qué pasó nuevamente? Le provocaron a ira al Señor. Verso 13, dejaron al Señor y adoraron a Baal. Esto vaya marcándolo porque seguramente lo vamos a estudiar cuando hablemos de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Tiene que ver con la adoración. Así se nos habla en Apocalipsis 13, ¿verdad? Obviamente la mano, la frente está hablando de nuestra actividad, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras obras. El diablo quiere que nosotros le adoremos a Él por medio de nuestro espíritu, alma y cuerpo rendido a Él, pero obviamente que la orden no es adorar al enemigo, sino que es adorar a nuestro verdadero Creador, al Dios de Israel, a Yeshua, el Mesías, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Así que Israel, acá podemos ver en cierta manera, se dejaron poner la marca de la bestia. Usted puede ver ahí en el libro de Daniel, no lo busque ahora, lo vamos a ver en otro momento. Los amigos de Daniel mismo, fueron amenazados. Si no adoraban a la estatua del rey de Babilonia, iban a morir. ¿Qué dijeron ellos? Preferimos morir, o en todo caso, si el Dios de Israel nos quiere salvar, tenemos la fe, la confianza, obviamente, de que Él nos va a salvar. Los lanzaron justamente por no adorar al rey de Babilonia, por no adorar esa estatua, los lanzaron al horno de fuego. Seguramente algo de eso va a suceder en el último tiempo, porque el libro de Daniel es como el libro de Apocalipsis, es un libro de revelación también de los últimos tiempos. Mas nosotros tenemos que imitar el ejemplo de estos jóvenes hebreos llenos de fe, estos jóvenes hebreos que no estaban dispuestos a separarse de la presencia del Señor en ningún momento, no estaban dispuestos a darle la espalda, no estaban dispuestos a pisotear los mandamientos del Señor, y el Señor los honró. La Biblia dice que el Señor va a honrar a aquellos que le honren a Él también. Y entonces en el verso 14 se nos dice, Jueces 2:14, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los estaban despojando, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Cuántas cosas, mi hermano, no sé tu vida, de los que están sintonizando en esta hora, cuántas cosas tal vez tú no puedes hacer frente? La presencia del Señor no está en tu vida. Le diste la espalda al Señor. Entonces, obviamente, el Señor te entrega a tus decisiones. Te entrega a esos enemigos que elegiste, que pensaste que eran buenos, pero en realidad no lo son. Bueno, si te estás dando cuenta que, obviamente, el haber dejado al Señor te ha traído tantos inconvenientes, regresa como el hijo pródigo lo antes posible. Corre ahora a la presencia del Señor para que el Señor te vuelva a cubrir, te vuelva a defender, te vuelva a dar victoria tras victoria todos los días de tu vida. Dice el verso 15, por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal. O sea, el Dios de Israel estaba en contra de su propio pueblo, obviamente porque ellos habían roto el pacto, habían entrado en un adulterio espiritual y habían provocado la ira del Dios Todopoderoso. Podemos ver un poquito más adelante, Jueces capítulo 2, verso 16,
el pueblo en algunos momentos comenzaba a clamar al Señor y el Señor los libraba, y el Señor levantó jueces que lo librasen de la mano de aquellos que le estaban despojando, pero tampoco quisieron oír a sus líderes, a los ministros, tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, estaban totalmente encaprichados, estaban en una rebelión terrible contra los mandamientos del Señor, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahweh. Ellos no hicieron así. Jueces 2:18, y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero preste atención a esto en Jueces 2:18, porque el Señor era movido a misericordia, obviamente, en algún momento por los gemidos del pueblo. Y luego dice el verso 19, mas acontecía que al morir el juez, acá hay algo muy importante, mi querido hermano y hermana, amigo, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Esta es una palabra muy, muy importante, hermano. Qué lamentable que algunos, como se dice normalmente, tengan que ser a veces un poco hijos del rigor, ¿verdad? Tiene que estar el padre, o tiene que haber alguna persona, o tiene que estar el pastor, ¿verdad? Exhortando con la vara muchas veces en la mano para que la gente quiera obedecer los mandamientos del Señor. No podemos funcionar de esa manera todo el tiempo. Debemos aprender cada uno de nosotros a caminar en libertad y en amor delante de la presencia del Señor. Mientras está papá me porto bien. Algunos ya ni con papá se portan bien. Pero cuando hay una autoridad, bueno, si está el pastor, ¿verdad? De repente entonces me voy a sujetar un poquito más. Dice el verso 19, ellos volvían atrás cuando moría el juez y se corrompían más que sus padres. Quiere decir que en lo más profundo de su corazón, en realidad ellos querían seguir su propio camino, ¿verdad? No querían entregar sus vidas para servir al Dios de Israel. Dice entonces, podemos ver en el verso 19, que comenzaron a seguir a estos dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y otra vez vuelve a decir el verso 20, y la ira del Señor se encendió contra Israel. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos separamos después de haber hecho pacto, como hemos leído ya varias veces en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, después de haber hecho pacto con el Señor, después de haber sido rociado con la sangre del Cordero, después de que fuimos partícipes del Espíritu Santo, como dice Hebreos 6, de que fuimos iluminados. No estoy hablando tanto de los nuevitos que no saben, pero estoy hablando ahora de los que hicimos pacto, de los que caminamos un tiempo bajo la cobertura del Señor y de repente nos apartamos. Va a venir, como declara acá la Escritura, una disciplina muy fuerte, por no decir que muchos hoy en día dentro de las congregaciones son pura apariencia de piedad. Algunos ni siquiera han estado ni un mes en obediencia a la palabra del Señor. Van por religiosidad, van por costumbre, van también a congregaciones donde les conviene, donde hay luces psicodélicas, hay linda música, donde no hay una palabra que los confronte, donde no hay una palabra de exhortación. Bueno, a esos lugares van, pero en realidad nunca se han unido plenamente a la palabra del Señor como el Eterno quiere. Vamos un poco al pacto renovado, el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Hemos visto un poco el llamado Antiguo Testamento, el Tanaj. Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Para ver que este mover no solamente lo vemos en el pueblo de Israel en las generaciones pasadas, sino que ya lo vemos al inicio también de la congregación primitiva, y lo estamos viendo hoy en día porque hoy hay una gran apostasía. Apocalipsis 2.4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que ya no le estaba amando como al principio. Esto lo podemos traducir que en realidad había una infidelidad. Cuando se pierde el genuino amor, hay divorcio.
¿Qué es lo que estamos viendo en los tribunales? ¿Qué es lo que estamos viendo aún dentro de las congregaciones? No, ya no lo amo más. Vino el abogado, vino el otro abogado, tac, se firmó, lastimosamente, cuando el amor no permanece en nosotros, y no permanece porque nosotros no buscamos del Señor. Por eso comencé diciendo al principio, esto es para todos nosotros, atención los que estamos casados, si no permanecemos en el amor del Señor no podemos amar. Este mundo no te va a enseñar amor. Este mundo tiene un amor erótico, tiene un amor pornográfico, tiene un amor lascívico, tiene un amor degenerado, tiene un amor satánico. Y lo estamos viendo, porque hoy la gente prácticamente ya tampoco se quiere casar, vive concubinado. Un ratito con vos, un ratito con el otro, un ratito con el otro, un ratito con la otra. Obviamente esto es apartarse de la voluntad del Señor, de los mandamientos del Señor, y esto es desagradar al Señor totalmente, y por todo esto, si no nos arrepentimos, la ira de Dios va a caer porque estamos bajo maldición. Qué tremendo lo que está diciendo el Señor a la congregación de Éfeso: tengo algo contra ti. Así como el Eterno le dijo al pueblo de Israel: has dejado, escuche bien, has dejado, lo repito, has dejado tu primer amor. Entonces, cuando uno pierde el amor por una persona, quiere decir que ya no le ama más, se está separando. Y comienza a amar a otro, pero obviamente de una mala manera, porque eso no es un amor correcto, no es un amor santo. Dice el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Hermano, fíjese, acá por ahí podemos encontrar la raíz de todas las cosas. No solamente tenemos que reprender obviamente el robo, la codicia, la soberbia, el chisme, la murmuración, son cosas muy serias, muy graves. Pero hermano, como le mencioné al principio, si no cumplimos el gran mandamiento, vuelvo con esto hermano, lo enfatizo, hoy el Señor nos quiere hablar mucho de esto. ¿Estás amando a tu Señor realmente? ¿O solamente le buscas por la necesidad que tienes? Señor, dame aquello, Señor, dame lo otro, Señor, dame. ¿Y cuándo tú le vas a dar algo en esa relación de amor? Como dice Proverbios: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué no hay fruto? Porque no estamos permaneciendo en la palabra y no estamos permaneciendo en el amor del Señor. Las personas que realmente aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, son personas que van a dar muchísimo fruto en su vida personal, matrimonial, familiar, en el vecindario, en la congregación, en la nación, y eso lo estamos viendo muy poco en algunas vidas. Entonces, hermano, viene una palabra que nos confronta. No te engañes, no nos engañemos. Tiene que subir mucho más nuestro nivel de amor por el Señor. Tenemos que amar al Eterno de una manera suprema, no darle algunas migajas de nuestra vida. Toda la ley se resume en esto, en amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Y todos los mandamientos y preceptos tienen que ver con leyes de amor, de no hacerle mal al prójimo, de no invadir la tierra que no me corresponde, no tomar la mujer que no me corresponde, no tomar el hombre que no me corresponde, de no abusar, de no violar, de no amar otro Dios que no sea el Dios de Israel. Podemos seguir viendo en la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis. Vamos ahora, al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Esta epístola acá está hablando de los falsos profetas. Y el apóstol Pedro está diciendo que en el último tiempo surgirían muchos falsos profetas. Segunda de Pedro 2, 14. Y voy a una parte muy puntual cuando está hablando de los falsos profetas. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Qué tremendo, en estos días me llamaba una hermana, no voy a dar su nombre, una hermana que conocí hace muchos años, mejor dicho, ella me conoció, yo no la tenía muy presente en un viaje que hice, y me estaba diciendo después de muchos años, me estaba diciendo: pastor, cuando usted vino, yo lo conocí por primera vez, recién me estaba convirtiendo. Y usted trajo un mensaje con tanta autoridad, con tanta exhortación, ¿no? Donde normalmente siempre estamos predicando contra el pecado.
y me comentaba la hermana que mucha gente posteriormente se enojó contra mi persona, pero que efectivamente el Señor había sacado a la luz que en aquel lugar había tanta inmoralidad, tanto adulterio. ¡Qué terrible, mi querido hermano! ¿Y qué dice 2 de Pedro 2:14? Tienen los ojos llenos de adulterio. Esto no lo está hablando para la gente que está en el mundo. Estaba diciendo Pedro que en su tiempo, y como pasó con Israel, y hoy en día también, mucha gente que se dice ser profeta, que tiene mucho carisma, que tiene mucho conocimiento teórico, pero que no se arrepiente del adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Obviamente, un alma inconstante que se separa del Señor, que entra y que sale, que entra y que sale, es muy fácil de poder controlar, de poder manipular. Por eso, hermano, echen raíces en la casa del Señor y en la verdad del Señor. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Y qué dice acá? Son hijos de maldición. ¿Se acuerda que en la clase pasada veíamos hijos de desobediencia? Bueno, acá lo dice de otra manera, hijos de maldición. Cuando uno se separa de aquel mandamiento que dice, entre los 10 mandamientos tenemos este mandamiento que dice, no adulterarás. Y acá está hablando de los hermanos, aún de los profetas que están llenos de adulterio, son hijos de maldición. Ningún adúltero entrará en el reino de los cielos, ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Nadie que practique el pecado, el robo, la mentira, entrará en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Y qué dice el verso 15? Han dejado, se han separado del camino recto. Mira, hermano, ¿cuánta gente a una congregación? Nosotros hace muchos años estamos en Paraguay. Como saben, procuramos ir 2 veces a la Argentina, ahora no podemos por esta situación. Los hermanos de Uruguay pronto espero volver a verlos, sería una bendición. Ya hemos hablado con algunos hermanos. Pero hermano, ¿en cuántos lugares, tanto cuando estuve en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, cuánta gente no quería escuchar esta palabra? No digo todos, pero muchos. No querían, porque se quieren separar del camino recto. Quiero una congregación, pero una congregación más suave, una congregación más liviana. En otras palabras, una congregación carnal. Una congregación que predique un evangelio extraño. Una congregación que se separe de la verdadera unción que encontramos en la revelación bíblica. Han dejado el camino recto, se han extraviado. Cuando uno se separa del Señor, ¿qué es lo que acontece? Me extravío como un niño que se suelta de la mano de su padre. Es un niño, no conoce el camino, es inmaduro todavía. Entonces yo me separo del Señor, me separo de su palabra, de su sabiduría, de su conocimiento y comienzo a extraviarme en este mundo. Y voy a poner la figura de un niño. Qué peligroso hoy que un niño se te extravíe en algún lugar, con tanta gente perversa, con tantos satanistas, con tantas personas que quieren sacrificar niños, que los quieren violar, que los quieren maltratar. Hoy debemos estar agarrados de la mano de nuestro Padre, y sobre todo de nuestro Padre Celestial. Dice, se han extraviado siguiendo el camino. Acá está hablando ahora de Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un falso profeta, como hay muchos hoy dentro del Evangelio, que predican por amor a las cosas materiales. Si esas cosas materiales no están, entonces no predico. Si no está esa suma de dinero, entonces no predico. No es una prédica por amor, sino que es una prédica que gira en función de lo que yo pretendo recibir. Obviamente entendemos que el obrero es digno de su salario, no estamos en contra de eso, obviamente que eso se tiene que cumplir, pero estamos hablando que la motivación de ese falso profeta es solamente el dinero y no las almas. Dice, siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio, la recompensa de la maldad. Y para eso tenemos que estudiar toda la historia de Balaam. Fue llamado por el rey de Moab. El rey de Moab quería destruir a Israel, y entonces comenzaron a levantar altares satánicos en diferentes montes para que este falso profeta echara maldiciones sobre el campamento de Israel, cosa que no lo consiguió de esa manera, lo consiguió de otra manera, pero de esa manera no lo consiguió. Y él estaba
obstinado con procurar de encontrar la manera de maldecir el campamento de Israel para él poder recibir esa recompensa. ¿Qué tiene que ver esto hoy con los predicadores? Hermanos, si hay un predicador hoy escuchando este mensaje, si tú eres un predicador que no te animas a predicar la verdad y que no quieres exhortar porque tienes miedo de la gente, tú eres un Balaam. No, porque este se va a ir y porque se va a ir el diezmo y se va a ir la ofrenda. ¿Qué va a suceder con nosotros? Balaam. Arrepiéntete, subirás al púlpito, predicarás, tendrás mucho carisma, pero el Señor no está contigo. Hace rato que te separaste del Señor si tienes eso en tu mente. Entonces, mi hermano, si nosotros no le damos la verdad al pueblo, lo estamos maldiciendo. Si nosotros no lo estamos confrontando en sus pecados, nosotros estamos maldiciendo al pueblo. Nuestro deber es confrontar a la gente con su pecado, con autoridad, con paciencia, con misericordia, también con amor, pero la idea es sacarlos de ahí. Porque si la gente sigue practicando el pecado porque desconoce la palabra del Señor, nosotros le estamos maldiciendo. Entonces, mi hermano, han dejado, se han separado del camino recto, dice acá la palabra del Señor. Vamos también un poco más, hermano. Tengan un poquito de paciencia. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, 5. Y a mí en este punto que vamos a llegar ahora, hermano, sinceramente lo tengo superado. A mí no me tiembla ni la lengua ni el pulso. Quiero ser respetado como un ser humano, soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, pero usted a mí no me tiene que adorar al Señor. Y le recomiendo que no adore a ningún pastor, ni a ningún maestro, ni a ningún profeta. Por eso vamos a leer Jeremías 17, 5. Porque muchas veces nos separamos también de la autoridad del Señor, porque nos hemos unido a una congregación, a un pastor, donde prácticamente lo estamos adorando. Cuando nosotros comenzamos a adorar a un hombre y ponemos a un hombre por encima de la revelación del Señor, ya hace rato también que nos hemos separado de la presencia del Señor. Entonces, hermanos, yo siempre enseño, cuando enseño la integridad a un ministro, honrar a los siervos, perfecto, pero no comemos vidrio, amén. No comemos vidrio. Vamos a chequear los espíritus. Vamos a ver si esa congregación es del Señor. Vamos a ver si ese pastor es del Señor. Vamos a ver si ese diácono es del Señor. Se lo digo por experiencia. Porque hemos ido a muchos lugares donde hemos visto mucha gente endemoniada. Y gracias al Señor, el Señor ha usado su palabra y ha usado este ministerio para que muchas personas pudieran salir de esa maldición. Porque estaban bajo maldición, sirviendo en el altar, sirviendo en la congregación, imponiendo manos, predicando con demonios. Imagínense lo que esa gente estaba impartiendo al pueblo del Señor. Y mucha de esta responsabilidad lo tienen los siervos del Señor, que son rápidos para ungir, que no disipulan, que no están supervisando. Y supongamos que alguien fue ungido y tenía que ser ungido, pero después se desvió, de la misma manera hay que sacarlo. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. El Señor no me llama a confiar en la carne, me llama a confiar en Él, en el Espíritu, y confiaremos en las personas que están a nuestro alrededor en la medida que sean llenos del Espíritu Santo. No es porque usted es fulano de tal que yo voy a confiar. No es porque usted tenga un gran carisma. No, hermano, vamos a confiar en los frutos del Espíritu Santo en cada vida. Entonces, hermano, vamos a confiar en un hermano para ungirlo porque sabemos que ese hermano, esa hermana está unido al Señor. Mientras no se separe del Señor, es una persona confiable. Cuando se separa del Señor, no importa todo lo que hizo en el pasado, como dice Ezequiel 18. No le serán contadas toda su justicia. El día que se separa del Señor, es una persona que ya no es confiable para poder estar en el ministerio. Dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Otra versión lo dice: entonces que confía en otro hombre y no en Dios, y se apoya en un brazo de carne miserable, y se aparta del Señor.
Entonces, mi hermano, mucho cuidado, porque a veces nos apartamos del Señor por seguir al hombre. Este camino no es el camino de ningún hombre, es el camino del Eterno. Es el camino, sí, de Yeshua, el Hijo del Hombre, pero el único hombre que ha existido verdaderamente sobre esta tierra, totalmente perfecto, totalmente perfecto como hombre. La unción del Espíritu del Señor estuvo plenamente en la vida de Yeshua, y nosotros, mi hermano, a nuestro alrededor tenemos que empezar a ver esa llenura del Espíritu Santo en muchas personas para poder trabajar juntos, obviamente siempre toda nuestra confianza depositada en la presencia del Señor. Nos vamos de ahí a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, rápidamente, acá hay una exhortación del profeta Isaías. Isaías capítulo 30. El pueblo de Israel tuvo siempre esa debilidad en varios gobiernos de los reyes. Por ejemplo, acá viene la exhortación. A veces querían hacer alianza con Egipto para destruir a Siria o para destruir a Babilonia. Pero el Señor había dicho que nunca más hicieran alianza con Egipto y que no hicieran alianza con ninguna nación pagana, porque eso los iba a corromper. Entonces vemos en Isaías 31 la futilidad de confiar en Egipto. Egipto es Misraim, representa el mundo. ¿Cuántas veces nos separamos del Señor por confiar, vuelvo a repetir, en algún ser humano que es un ser corrupto, o es un ser que no está plenamente apoyado en la palabra del Señor? O confiamos en el sistema del mundo o en las cosas del mundo. Este mundo va a ser destruido justamente por eso, porque se desvió de los mandamientos del Señor. Isaías 31 dice, ay, ese ay es un ay de juicio, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí. Hermano, acá tiene todo el consejo que usted necesita. Solamente tiene que abrir esta Biblia y leerla, estudiarla, entenderla, practicarla. ¿Cuántas veces, hermano, estamos buscando el consejo allí afuera? El consejo de una mente caída, el consejo de personas que no tienen el Espíritu Santo, el consejo de personas avaras, el consejo de personas que van a tratar de manipularte, de controlarte a través muchas veces de su profesión. Hoy estamos viendo que no hay una verdadera honestidad en muchas profesiones, sino que tratan de manipularnos para su propia ganancia. Isaías 31, hay entonces de lo que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué significa esto, hermano? Que si nosotros vamos a buscar el consejo de la sabiduría terrenal, carnal, diabólica del mundo, estamos pecando. Estamos añadiendo pecado a pecado. Como alguien dijo, como estamos meditando con mi esposa, si usted no está dispuesto a recibir el consejo de la palabra del Señor, entonces no hay mucho que podamos hacer en esta hora por usted. No lo podemos liberar totalmente. Es necesario que cada uno reconozca a Yeshua como único y suficiente Salvador. Es necesario que reconozcamos nuestros pecados. Es necesario que renunciemos y nos apartemos del sistema perverso del mundo. Y es necesario que abramos nuestro corazón al consejo único y exclusivo de la palabra del Señor. Verso 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado ni siquiera de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Faraón representa obviamente a Satanás, al príncipe de las tinieblas, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Mi querido hermano, abandona, por medio de lo que dice la palabra del Señor, abandona toda esperanza que tú puedas llegar a recibir algo de este mundo caído. Este mundo caído está bajo el control todavía del enemigo. Este mundo te va a querer aprisionar con su filosofía, con su psicología, con su parapsicología, aún con su medicina. No estoy diciendo que todo sea malo, pero hay muchas cosas bien satanizadas. Entonces, hermano, ¿bajo qué cobertura estamos? ¿Bajo qué consejo estamos?
Vienes a pedir consejo y te damos el consejo de la palabra del Señor y no te gusta, y bueno, lo lamento. Si quieres salir corriendo a buscar el consejo del mundo, puedes salir corriendo, tienes libre albedrío, pero ya hemos hablado de las consecuencias. Cada vez que Israel se apartó, se separó de la ley, de los mandamientos, de la presencia del Todopoderoso, vinieron consecuencias terribles sobre el pueblo. Entonces, hermano, después estamos, como digo yo, y voy a ser fuerte con esto, ¿no? Llorisqueando en los rincones. Uy, lo que me está pasando. Te dijimos, voy a ser muy todavía bondadoso. 1000 veces te dijimos por la palabra que ese no era el camino. Pero tenemos miles de justificaciones a flor de labio. Millones de excusas que el Señor no las va a aceptar. Millones de excusas van a decirle al Señor por lo cual no pudimos obedecer su palabra. ¿Por qué no te arrepientes ahora y listo? Estoy hablando sobre todo a los que tenemos tiempo en el camino del Señor, mi hermano. Dice, fueron a fortalecerse con el faraón. Isaías 30, verso 2. A poner la esperanza en la sombra de Egipto. No, yo quiero la cobertura de su Shekinah. Quiero la cobertura de su consejo. Moisés dijo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Por favor, decía Moisés, que tu presencia nos guíe en el camino, que es lo que tenemos que hacer. Y el Señor le dio todas las indicaciones, y salió agua de la peña, y cayeron codornices. Versículo 3, pero la fuerza de Faraón se les cambiará en vergüenza. Pusiste tu esperanza en Egipto, en el mundo. En las palabras mundanas vas a caer en vergüenza. Así como le pasó a Adán y Eva, por poner la confianza en la voz de la serpiente. Así como le pasó a Sansón, por poner la confianza en la voz de una mujer, Dalila. Sansón se fue separando, apartando de la presencia del Señor, y así terminó. Y el amparo de la sombra de Egipto será confusión. Entonces, hermano, vamos a esta reflexión, vamos a ir unos minutos más todavía. Esto me sorprende, hermano, porque yo lo vivo diciendo. Veo tanta gente confundida, hermano. Está bien, puedo entender, los nuevos recién están dando sus primeros pasos. Pero gente de tiempo, hermano, yo pregunto una cosa, ¿a qué te dedicaste? ¿A mirar la televisión todo el tiempo? ¿A qué te dedicaste? Porque si realmente te dedicaste a escudriñar la palabra como manda la Escritura, tendrías mucha luz, tendrías entendimiento, sabrías qué hacer con tu vida, con tu hogar, con tu familia, serías un hombre de oración, una mujer de oración, tendrías revelación del Señor, escucharías la voz del Señor, escucharías la voz del Señor primeramente simplemente por leer la Escritura. Entonces, hermano, si hay confusión, ¿me quieres hacer creer, y mucho más al Señor, de que tú eres el hermanito y la hermanita tan obediente a las cosas del Señor? Parece que no. Porque la confusión viene de Babilonia, la confusión viene de Egipto, la confusión viene del mundo. Los que tenemos al Señor no tenemos confusión, tenemos claridad, tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, tenemos luz como Daniel. Daniel entendía todas las cosas, José entendía todos los misterios, tenía revelación de los sueños, de las visiones, de las palabras que se escribían en la pared, etcétera, etcétera. Y hoy este mundo, este pueblo del Señor hoy en día tan mediocre, tienen 10, 15, 20, 25, 30 años perdidos, solamente funcionaron un poco, como leíamos en el libro de Jueces, mientras estaba el pastor, mientras estaba mi padre, mi madre, que era una mujer de oración, y ahí estaba siempre hablándome y exhortándome, pero cuando murieron o se fueron a otro lugar, bueno, ya me corrompo. Hay gente ahora, hermano, y que si usted no lo tiene con cierto rigor, en cualquier momento se van a ir a hacer la porquería que tienen dentro de su corazón. Porque no se han terminado de convertir, no se han terminado realmente de limpiar, de santificar. Vamos a Isaías 31. Isaías 31, gloria al Señor. Otra vez, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Mi hermano, esto es lo que
le indignaba al Eterno. Nosotros tenemos que clamar al Señor. Mi ayuda, mi socorro, como dice el salmista, viene de aquel que hizo el cielo y la tierra. Mi confianza, vuelvo a repetir, no está en Satanás, no está en el mundo, no está ni siquiera en las personas que nos rodean. Mi confianza está número uno en el Señor. Y orar para que la gente que nos rodea, y ustedes orar por nosotros, seamos confiables. Nadie se enoje por esto. Entienda bien lo que es la confianza. Que usted podamos estar unidos, porque usted sabe que yo estoy unido al Señor, entonces por eso soy una persona confiable. Porque en cuanto a la presencia del Señor, el Espíritu Santo ya no me llena más, ya no soy una persona confiable. Porque estoy en la carne, y en la carne puedo ser una persona soberbia, puedo ser una persona con mucha maldad, puedo ser una persona que se va a llenar de injusticia, de robo. Dice, y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. ¿Qué dice el verso 3? Le está diciendo a Israel, que quería buscar ayuda en Egipto, para ir en contra de Asiria, que el Señor también es sabio, que el Señor también es fuerte, que el Señor nos puede dar la victoria por sí mismo. Y luego dice en el verso 3, los egipcios son hombres nada más, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu, de manera que al extender el Señor su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, dice la palabra del Señor. Qué tremendo lo que está declarando Egipto, está declarando la palabra del Señor, hablando acerca de poner nuestra confianza en los egipcios. Caerá el ayudado y caerá el ayudador, dice la palabra del Señor. Bien, mi querido hermano, vamos a estar agradeciendo al Señor por esta palabra que hemos recibido. Con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles, 19 horas de Paraguay y 20 horas de Argentina y Uruguay. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Señor, hoy nos volvemos en amistad contigo, Señor. No permitas que ningún área de nuestra vida, Señor, se separe de ti en ningún momento, Señor. Ni nuestro cuerpo, ni nuestra alma, ni nuestro espíritu, ni nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, ni nuestra voluntad, ni nuestros pensamientos, apegados a ti, Señor. Bien unidos a ti en esta hora, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua, tú, querido hermano y hermana, amigo. Aleluya, que has seguido el camino del Señor, pero no totalmente pegado a la presencia del Señor. Vuélvete a Él en este momento, en el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Todo espíritu inmundo que nos quiere separar de ti, lo reprendemos en esta hora, Señor. Lo reprendemos en esta hora, Señor. Todo espíritu maligno, Señor, que nos quiere seducir, que nos quiere pervertir, que nos quiere convencer de separarnos, Señor, de algunos mandamientos tuyos, Señor, de algunas ordenanzas tuyas, Señor. Ese espíritu engañador, ese espíritu de mentira, lo echamos fuera de nuestros hogares. Lo echamos fuera de nuestro entorno y contorno en el nombre poderoso de Yeshua. Que podamos cumplir nuestro compromiso, no como Israel, que dijo que nunca se iba a apartar del Dios de Israel, pero terminaron apartándose rápidamente. En el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor. Nos volvemos a unir por medio del arrepentimiento, por medio, Señor, de nuestro reconocimiento de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, Padre, toda seducción de este mundo, Señor. Toda seducción de este mundo que nos está apartando, Señor. Aleluya, de tu vida, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Yeshua, Padre.
En el nombre de Yeshua, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Queremos cumplir el gran mandamiento, Señor, de amarte a ti con todo el corazón, con todo el alma, con todos los pensamientos, con toda la fuerza, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, bendice a tu pueblo, Señor. Queremos ser como Enoc, Señor. Queremos caminar contigo todos los días de nuestra vida, Señor, en una perfecta unión contigo, Señor. Y gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, reprende todo aquello, Señor, que está incitando, Señor, a separarnos de ti, Señor, a entibiarnos, a enfriarnos. Señor, perdónanos, como hemos leído hoy. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, que ya no me amas como al principio. Oh Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, aviva tu fuego, aviva tu amor en nuestros corazones por ti, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Queremos tener sed y hambre de ti. Queremos tener anhelo por tu presencia, Señor. Anhelo por tu presencia más y más, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, Padre. Rompemos, nos desligamos, Señor, en esta hora, Señor, de toda ligadura de muerte, de toda ligadura que nos quiere separar de tu camino, Señor. Hay poder en el nombre de Yeshua. Hay poder en el nombre de Yeshua. Toda tibieza espiritual, todo sueño de muerte lo reprendemos, toda pereza en el nombre de Yeshua, Padre. En el nombre de Yeshua, Padre de la gloria. Todo acomodamiento, Señor, a este mundo, Señor, lo reprendemos, Señor, todo espíritu inmundo de comodidad que nos está separando, Señor, de estudiar tu palabra, de abocarnos a tu servicio, Señor. En el precioso nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdona, Señor, nuestras transgresiones, Señor, y llénanos ahora con tu hermosa palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad todos los días de nuestra vida y decimos amén y amén. Queridos hermanos, sea la paz del Señor. Me tomo un tiempo. María Ocampo, el Señor le bendiga. Petrona Jiménez, nuestra hermana Mirta, Nora, Pastor Julio, Señor bendiga a todos nuestros queridos hermanos, Oscar Simón, Cristina Rolón, Fernando Páez, Lucila Sayas, que el Señor les bendiga, a nuestra hermana Miriam también, Cecilia, la paz del Señor para todos ustedes. Nos reencontramos con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Sea el Shalom. Amén.